Si usted pensó que lo había conocido todo, no, no es verdad. Hoy va a conocer una historia increíble. Está con nosotros Martín Acamine. Voy a leerlo porque es largo y tengo miedo de equivocarme. Director Regional de Compras y Logística para Latinoamérica del grupo Alsea, que es Burger King y Starbucks Coffee. Gracias, Martín, por haber venido. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme. Suena tremendo el título. Suena tremendo para tus apenas 35 años. Usted pensará quizá que con 35 años no hay un montón de cosas para contar, pero preste atención porque Martín tiene mucho para dejarle a usted. Martín, contame un poco cómo naciste, cómo creciste, cómo fue tu infancia. Mamá japonesa, no, mamá argentina, hijo de japoneses, tu papá japonés, ¿verdad? ¿Cómo fue tu ámbito? Mira, mi padre es japonés, mi madre si bien nació en la Argentina, mis abuelos, o sea, sus padres eran japoneses, vinieron acá en la década del 30, en la época de la guerra. Se instalaron acá en Argentina, tuvieron a 3 o 4 hijos aquí. Y bueno, yo nací en la década del 70, hijo único. Capricorniano, igual que tu madre. Y te diría que cuando me preguntabas recién por la infancia, recuerdo la infancia como una época de contrastes. Te diría que la primera parte de la infancia tengo recuerdos muy intensos de cumpleaños, de colegio. Hubo como dos momentos. El momento donde eras más chiquito, porque uno dice si pasaron cosas a los 9 o a los 7, estamos hablando de la primera infancia, no de la infancia. La primera infancia como con recuerdos esto de compartir cumpleaños, los amigos del colegio, como que todo fluía, ¿verdad? ¿Viste cuando armás un mapa y todo cae en el lugar indicado? Lo recuerdo como una época así, donde tanto el entorno familiar, la vida social, el colegio, era buen alumno, tenía muchas actividades, natación, atletismo. Realmente un viaje a Japón que recuerdo al día de hoy muy vivido. Muy vivido, con para muchas tu corta edad, vivencias. ¿cuántos años tenías cuando viajaste a Japón? 5 años. Sí, bien, realmente me marcó ese viaje. Así que eso fue hasta los 6, 7 años, una época muy feliz, te diría. Muy linda. Pero bueno, en algún momento pasa que tus padres se separan. ¿A tu edad, a qué edad tenías? A los 9 años. A los 9 años. A los 9 años mis padres se separan, te diría que fue un punto de inflexión para mí. Se separan de una manera difícil, fue una separación conflictiva y a mí, independientemente de la parte emocional, me cambia un poco mi entorno. O sea, mi madre trabajaba en conjunto con mi padre, con lo cual la separación hizo que de repente se quedara sin trabajo, en cambio de colegio, mudanza, cambio de ámbito de amigos. Como que te cambió socialmente muchos aspectos todos juntos para tu corta edad. O sea, cambiaste de colegio, tu madre tiene que empezar a buscar trabajo por otro lugar. ¿Vos te sentías cómo en ese momento? Mira, estaba perdido. Imagínate que a los 9 años la situación me hizo, te diría, madurar o aprender muchas cosas de golpe, pero en ese momento no lo racionalizaba. O sea, recién hoy, a la distancia, ya más de grande, empecé a entender qué sentía y por qué sentía cada cosa en su momento, en esos años. Fue un cambio importante para mí, te diría que los primeros tiempos los sufrimos junto a mi madre. ¿No te adaptabas? ¿Qué era lo que más te ponía mal? ¿La pérdida de los compañeros? ¿La diferencia económica que estabas viviendo? ¿Qué era lo que más te costaba adaptarte? Mira, es un poco de todo. Creo que lo que más me marcó, que a partir de ese momento, de esos 9 años a los 30 y pico que tengo hoy, una constante que se mantuvo, que a partir desde ese momento, para mí mi familia fue casi solamente mi madre, y para mi madre casi solamente su familia fui yo. Se tenían el uno para el otro, que no es menor. Como que nos defendíamos, nos complementábamos y empezamos a sobrevivir o a superar cada situación uno aliado del otro. ¿Cómo fue evolucionando todo ese tema? ¿Tu madre trabajaba? ¿Estaba? Mi madre trabajaba, como se dice habitualmente, la iba piloteando, ¿no? Siempre encontraba algo como para que nosotros podamos estar bien, por lo menos que no nos faltaran las necesidades básicas. Y te diría que en ese momento lo que recuerdo como gran incentivo era el colegio. O sea, la vida familiar rondaba o giraba alrededor de mi escuela,
de mis calificaciones, de mi crecimiento. Siempre fuiste muy responsable y buen alumno, y además era fácil para vos estudiar, pero ¿tu madre te marcaba esto del esfuerzo y de ser alguien en la vida, o naturalmente vos sentías que ante esa situación lo tenías incorporado? Mira, por un lado creo que la característica de responsabilidad siempre la tuve. Y a partir de esos años difíciles creo que también fue una especie de refugio el colegio. Era un lugar donde yo estaba muchas horas y donde disfrutaba, donde pude recomponer mi vida social, donde pude hacer mis nuevos amigos, donde tenía un reconocimiento, donde tenía mis alegrías. Claro. Entonces creo que cerraba todo para que siempre fuera la excusa ideal para poner mi energía, mis planes en el estudio y en capacitarme mejor y en aprender todos los días más. ¿Hiciste la primaria hasta los 12 años en ese colegio? ¿O te estuviste cambiando? Tres colegios distintos. Luego de la separación de mis padres pasé por otros 2 colegios. Ya en la última etapa del primario la situación se fue acomodando hasta que llegó el momento del secundario, que ahí te diría que fue un recuerdo dentro del contexto difícil, tanto en lo económico como en lo emocional o familiar. La gran alegría de esa época, la recuerdo, fue la entrada al colegio secundario. En ese momento había una escuela que es la Escuela Phillips, sí, que en ese momento tenía un gran reconocimiento, un gran prestigio. Se entraba por examen, entraba uno de cada 10 o 12 que rendían. Yo recuerdo que el examen tocó en mi viaje de egresados, yo me perdí la mitad del viaje de egresados. ¿Volviste y rendiste? Rendí y me fui. ¿Rendiste? Te quedaste para rendir y te fuiste. Imagínate que si me salía mal la jugada me lo iba a recriminar muchos años. Afortunadamente me salió muy bien y entré, bueno, ya para hacer toda mi secundaria ahí. ¿En qué pensabas en ese momento? Porque, digamos, sé que pasabas momentos duros, pero ¿cuál era tu pensamiento? ¿Cuáles eran tus objetivos? Porque vos fuiste un niño maduro, siempre lo fuiste. ¿En qué pensabas? ¿Hacia dónde ibas? Mira, siempre te diría que el hilo conductor de todos esos años fue primero crecer y aprender, y segundo, ya desde chico, desde esta situación, siempre tuve una conciencia familiar. O sea, como que mi cabeza o mis objetivos y mis desafíos siempre tenían una contraparte. Por un lado, la parte del colegio, como todo adolescente, sí, medio, pero también sentía que tenía una responsabilidad familiar por esta situación que te contaba del contexto. Esto de sacar adelante a tu madre, sí, era esto de vamos a salir adelante, sí, juntos, pero sí, yo voy a empezar a poner el hombro. Yo sentía que la primera parte de mi infancia era responsabilidad de mis padres, en este caso de mi madre, pero sentía que a partir de que iban pasando los años, sentía y quería tomar un mayor liderazgo en el ámbito familiar, y bueno, fui aprovechando cada uno de esos años para consolidarme como persona, pero también en tratar de ser un referente de alguna manera de mi familia. ¿Me vas a contar, cuando volvamos del corte, cómo empieza toda la odisea, esto de buscar los objetivos y las ganas de hacer cosas que empezaste a tener? No se vaya, que enseguida regresamos, hay más escenarios. Este programa se me está pasando rapidísimo, se me escurre el tiempo entre las manos, que es un tema que yo tengo también. Bueno, vas a empezar a contarme ahora, lo mejor que puedas, cómo empieza este proceso de ingeniería entre el trabajo y cómo fue que lograste tu primer trabajo. Trabajabas, estudiabas, ¿cómo fue? ¿Y cuál fue el punto de inflexión también para empezar a trabajar? Mira, creo que en general siempre fui planificado, pero ese momento, hay un momento crítico que me obligó a tener todo bajo reloj, que fue, como vos decías, el momento del primer trabajo. En el último año del secundario la situación en casa ya estaba difícil, especialmente en el ámbito económico. Bueno, un día me rebelé, decidí salir a buscar trabajo, ahí sí, sin planificar demasiado, viendo un poco... Tocaste fondo, ¿no? Porque hay una frase que vos ponés en tu historia cuando me la escribiste con tanto amor, que dijiste, yo hoy vuelvo con trabajo, esto así no sigue más. Esto, decretaste un basta, dijiste, yo hoy vuelvo a mi casa con trabajo. En algún momento la situación de casa era difícil y en algún momento se empezó a poner hasta estresante, depresiva de alguna manera. Yo lo sentía eso
Y llegó un día que fue el 8 de enero, que de vuelta volvemos a hacer referencia a mi madre, que es el cumpleaños de ella, y ese día me rebelé y salí y dije, no puede ser, tengo que hacer algo, tengo que tomar riendas, un poco lo que te comentaba de tomar el liderazgo, y junté las monedas, las pocas monedas que tenía, me tomé el primer colectivo que encontré, que fue el 152, que pasaba por la puerta de casa. Saliste sin rumbo en realidad, ¿no? Salí sin rumbo, salí de casa, me acuerdo de ese día, te diría que hora por hora lo que viví, lo que sentía. Me tomé el colectivo, me bajé en el primer lugar donde vi negocios, que fue en Cabildo de Monroe, en Belgrano, y empecé a ir local por local preguntando si necesitaban gente. ¿Cuántos locales viste? ¿Como 40? Mirá, yo creo que vi 40 o 60. Yo, o sea, hoy debería volver a la misma esquina y hacer el recorrido para contarlos, pero debe andar por ahí. Porque arrancaste por una vereda y si llegaste hasta Juramento, cruzaste y pegaste la vuelta. Es que llegué a un lugar que tenía un cartel en la puerta, un lugar que nunca había entrado, no sabía ni qué vendían, pero tenía un cartel en la puerta que decía, te estamos buscando. Qué señal, ¿eh? Parece una señal mística, ¿no? Este es mi destino. Después de dar toda la vuelta a uno de los últimos locales que me quedaban, bueno, entré, en el momento me hicieron la entrevista, era mi premisa, como vos dijiste, no volver a casa sin un trabajo. No me importaba de qué. ¿Podemos decir dónde es? Porque empecé en ese local de Burger King. Sentí, cuando me confirmaron que había entrado, que no sabía ni qué iba a hacer, ni cuál iba a ser mi trabajo exactamente, pero me fui feliz sabiendo que había cumplido mi autopromesa de ir con algo. Me sentía una especie de salvador del hogar, de la casa, de mi futuro, de nuestro futuro. Algo había cambiado ese día para vos. Hubo como más para vos que para nadie ese yin y el yang. El tema de sentirte lo peor en un momento determinado, decir, bueno, yo toqué fondo, hasta acá llegué, y volver con ese logro tan importante. O sea, volvías con trabajo. Tu vida en un par de horas había dado un giro de 180 grados. Mira, lo sentí así, y a juzgar por los años que pasaron después, realmente fue y es gran parte de mi destino y crecimiento profesional, ¿no? A partir de ese accidente, si querés, de cómo se fue dando la situación, porque no fue una situación buscada, planificada de antemano. Yo creo que saliste a buscar tu destino. Yo ahí no coincido. Yo creo que sin saberlo saliste a buscar tu destino, porque hoy sos quien sos y seguís trabajando en esta empresa y fuiste y viniste y un montón de cosas, pero la realidad que creo que saliste a buscar tu destino. Viéndolo a la distancia, lo veo en ese momento, era salvar el momento. Salvar el definitivamente. Momento. Contame toda la ingeniería, pues no me quiero equivocar, porque vos estabas estudiando todavía, era el último año de tu secundario y tenías que negociar aspectos del descanso, del estudio y el trabajar. Y contame un día de tu vida, que cuando lo leía no lo podía creer. Cuando recuerdo estas épocas siempre me daba gran satisfacción, aunque en ese momento fue bastante difícil. Estaba en el último año, yo empecé a trabajar en el verano, llegó marzo, donde tenía que volver a retomar mi estudio. Lo pensé, fui a hablar con el director del colegio para plantearle mi situación personal, que necesitaba trabajar. Imagínate que en ese momento ir a hablar con el director del colegio fue una situación súper estresante para mí. Y el director me escuchó, pero la respuesta fue drástica, fue no. Vos querías negociar, canjearle algo. Vos le dijiste, yo tengo que darle algo a cambio para que me diga que sí. Exacto, yo le decía, tengo que llevarle una propuesta. Mi propuesta fue, yo tenía un colegio técnico, doble escolaridad, era en vez de ir al taller todas las mañanas, poder reemplazarlo por el trabajo que yo tenía, un poco para sustentar la casa. Me dijo que me entendía, pero como mi trabajo en Burger King no tenía nada que ver, yo estaba... Con la escuela técnica. Claro, con la escuela técnica, me lo negó, me dijo que me entendía, pero no estaba esa chance, pero sí se comprometió a darme la mejor pasantía que tenía en ese momento. Entonces ahí Philips tenía un acuerdo en ese momento con la Armada y fui como técnico de aire acondicionado del Hospital Naval, que siempre lo cuento como anécdota. Pero claro... Decís que era una pequeña gran ciudad, había de todo ahí, ¿no? Hay de todo. Kiosco, vendedor. Imagínate que me sentía extraño porque todo gira alrededor de los enfermos, obviamente, familiares, enfermeros, asistentes. Y yo iba con mi valijita a meterme en los entrepisos, en la terraza, en el subsuelo, a regular el aire. ¿Qué había pasado con Burger para este momento? Mira, como no podía dejarle de trabajar, la realidad es que esta pasantía no dejaba de ser una pasantía, me cubría los viáticos y no mucho más, no tenía mucha holgura. Yo decidí seguir trabajando en Burger King.
Con lo cual a la mañana tenía que ir al hospital, a la tarde iba al colegio y a la noche trabajaba en Burger King. A ver, no me cierran las 24 horas, así que empecé a explicarme cómo hacías para descansar. Ahí me obligué a planificarme. Mira, tenía 18 años y lo que decidí fue, me levantaba los lunes, 5:30 de la mañana, a las 7 entraba al hospital, salía a las 12, a la 1 entraba al colegio, salía a las 6 de la tarde, entraba a las 7 en Burger King y salía a las 3 de la mañana. Claro, trabajaba en el centro, llegaba a mi casa a 4:30 o 5 de la mañana y 5:30 me iba de vuelta al hospital. No me cierra igual, me sigue sin cerrar. Ahí lo que me obligué a planificarme para tener martes y jueves. Pedí martes y jueves franco en Burger King para dormir día por medio. O sea, como los horarios del hospital y del colegio eran inamovibles, lo que hice fue ir a hablar a Burger King y pedí trabajar sábado y domingo y tener franco martes y jueves. ¿Durante cuánto tiempo hiciste Todo el año, todo un año. Arrancaba el lunes, me acostaba el martes a la noche, volví a arrancar el miércoles a la mañana, terminaba el jueves a la noche, y así el viernes me levantaba, el sábado también trabajaba, el domingo trabajaba de noche. Tuve un año realmente intenso. Y fuiste creciendo, e inclusive dentro de tu comunidad, porque viste que los tiempos en televisión apremian, ganaste un premio que te hizo sentir muy orgulloso, un premio, ¿cómo se llama? De los Nikkei. Y fuiste creciendo en tu empresa, pasaste por distintos momentos hasta llegar a ser quien sos. Siempre esforzándote, siempre buscando ese desafío, aceptándolo, aun cuando muchas veces tenías miedo, cuando ya te sentías aceitado en un área, que era el área de operaciones, te pasan a compras y vos decís, no, ¿por qué ahora? Porque sentías mucho sacrificio, ¿verdad? Pero hoy lograste esto y mirás para atrás, y me gustaría que antes de que cierre el programa le des un mensaje a la gente que quiere hacer cosas y que a veces cree que los que lograron objetivos llegaron porque tienen suerte, cosa que no siempre es verdad, que han tenido una vida plena, que en este caso tampoco es así, por más que te hayas superado a vos mismo. ¿Qué les dirías a esas personas, Martín? Mira, de lo que puedo decir de mis vivencias, cuando se presenta una crisis, un desafío, un problema, en general al principio asustan, uno tiene miedos, tiene inseguridades, no se anima. La realidad es que a mí me han pasado cosas que no tuve mucha chance de elegir, y mi única elección ahí fue o deprimirme o dejarme caer u obligarme a sacar lo mejor de mí. Creo que pude aprovechar esa energía para dar lo máximo que tenía, y hoy lo veo a la distancia como algo afortunado, como que tuve la suerte, que el destino me puso esas cosas para obligarme a reaccionar de esa manera, y que hoy ya se me hicieron costumbres. O sea, en todo me gusta y disfruto dejar toda mi energía. Si me preguntás por un mensaje, te diría, especialmente a los jóvenes, cuando están planificando su emprendimiento, su carrera, su trabajo, a mí me tocó esta chance. No siempre uno tiene la chance de que le pase algo para sacar lo mejor de sí. Entonces ahí creo que es agudizar importante, la mirada, ¿no? autoincentivarse, autoexigirse, superarse, no quedarse a la espera de alguna oportunidad mágica que pueda aparecer, sino forzar y buscar ese momento. Yo creo que por ahí pasa. A ver, nosotros muchas veces decimos en el programa, y con esto te invito a cerrar, que no estamos muy de acuerdo con el sacrificio, sino que preferimos que la gente haga esfuerzos. Yo creo que a vos te tocó ambas cosas, y que está bien que fue así, no quedaba otra. Te sacrificaste en algún momento de tu vida, tienes un montón de tiempo por delante, así que te agradezco infinitamente que hayas venido al programa a contar tu historia, para que la gente no crea que las buenas oportunidades o los logros son para unos pocos, sino que cuando uno realmente se propone algo en la vida lo puede lograr. Martín, un placer haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por estar. Gracias. Y usted ya sabe, la cita es aquí, todos los miércoles a las 19 horas en Canal Metro. Le decíamos con Martín que tenga una excelente semana. No tengo más palabras. Gracias. Thank you.